Alfa Géminis, canal del misterio, un portal de acceso a otras dimensiones. Luis García Chapinal es experto en ocultismo, demonología y cine, especializado en el género de terror, cuya labor se ha desarrollado fundamentalmente en la radio, con dedicación especial a la dramatización. Colabora desde 2002 en Radio Nacional de España, donde su sección de cine de terror formó parte durante 16 temporadas de los programas Cita con Pilar, De la noche al día, La noche menos pensada, Afectos en la noche en vela y Gente despierta. Ha dirigido, escrito y presentado, concebidos todos como narraciones dramatizadas en clave de terror, los programas Desde el infierno, centrado en el conocimiento del diablo desde las vertientes ocultista, histórica, teológica, filosófica y cultural. Preternatural, dedicado al ocultismo, la magia y el luciferianismo, y Sangre sobre la Tierra, monográfico del cine del terror que recrea las películas con pinceladas de ocultismo que continúan la plataforma solo en podcast de Radio Nacional España y en iVox.com. De manera independiente ha iniciado en la plataforma iVox.com el podcast El Círculo de Leviatán, dedicado principalmente al sendero de la mano izquierda, donde se trata en profundidad el luciferianismo, el satanismo y el sendero draconiano. Además de artículos en revistas y colaboraciones en otros medios, ha escrito Vampirismo, entre la realidad y la leyenda, reeditado en 2022 por Reediciones Anómalas. Luis García Chapinal, bienvenido a Alfa Géminis, canal del misterio. Y un saludo muy fuerte y muy emotivo, Ángel, a los oyentes del gran país que es Argentina. Eso para empezar. Muchas gracias, y también extensivo a Latinoamérica, porque tenemos mucha gente en Latinoamérica y restos del mundo, ¿no? Porque Internet nos permite todo esto. La audiencia de Alfa Géminis, la video audiencia de Alfa Géminis lo agradece. Vamos a dar comienzo a esta entrevista y hay muchas preguntas, pero tuvimos que resumirla exactamente en 15 preguntas, un número interesante. Estimado Luis, ¿qué te impulsó a entrar en estos temas? Pues lo primero que me impulsó, yo creo que fue la televisión, porque cuando era muy niño, mis padres veían el fútbol, los programas de concursos. Yo no atendía a esas imágenes, no me parecían sólidas. Pero sin embargo, cuando veía una serie de ciencia ficción, por poner un ejemplo, Viaje al fondo del mar, la extraordinaria serie de Irving Allen, con Richard Basehart, David Harrison, acuérdate, el almirante Nelson, el capitán Lee, las aventuras en el fondo del océano y ciencia ficción, porque a veces aparecían objetos volantes no identificados. A mí todas esas imágenes me sorprendían, ya desde muy pequeño. En casa no había tradición ninguna sobre esos temas, todo hay que decirlo. Y lo cierto es que poco a poco yo me paraba a ver la televisión cuando encontraba alguno de esos planos, un monstruo, un gigante, la momia, Frankenstein, cualquier cosa.
Tuvimos suerte aquí en España porque en aquella época la televisión era magistral. Había para elegir títulos de la Universal, estamos hablando de los años finales de los 60, bueno, no tan finales, mediados de los 60, y a partir de ahí cualquier cosa podía salir en la pequeña pantalla de televisión española. Por lo tanto, no había ninguna tradición. Era sorprendente, pero yo sí notaba como una magia, como una atracción especial. Mi mente se abría, mis padres me dejaban verlo, tuve suerte, porque había familias que no permitían, cuando salían 2 rombos que los ponían en los programas, no dejaban que lo vieran los hijos o los sobrinos, pero yo en ese sentido tuve más suerte. Entonces, como no daba un ruido y me estaba quieto, decían mis padres, bueno, déjale que lo vea, si tampoco molesta a nadie. Oye, así empezó a surgir la magia dentro de mi cabeza. Destacamientos de vampiros, la figura de Bela Lugosi en Drácula. Imagínate la impresión que producía eso en un niño de 5 años. No digo ya, he dicho Viaje al fondo del mar, pero puedo decir El túnel del tiempo, Tierra de gigantes, Jim West, todas esas series que visteis en Argentina, igualmente. Porque llegaban con doblaje neutro, llegaban con los doblajes vuestros. En Puerto Rico se hacían algunos. Y esa fuerza de convocatoria, que era visual, porque yo tampoco entendía los argumentos. Un niño de 5 años, por muy evolucionado que esté, pues se queda en la sombra, pero en la sombra seguí. Lo cierto es que la música sí me capturaba. Lo mismo que aquellos rostros. Salía, voy a decir, Boris Karloff encarnando al monstruo de Frankenstein. Es que eso era absolutamente visceral observar eso en la pequeña pantalla. ¿Y qué es lo que ocurre aquí en el laboratorio? Un rayo que cae, despertando a los muertos. ¿Y esto por qué? La electricidad, despertando a los muertos. Yo ya hacía esa síntesis en mi cabeza. Y en casa pues tan contentos, porque como yo no me movía, ni hacía ruido, ni molestaba, pues tuve la suerte de que mi padre me dejó ver hasta Historias para no dormir, del gran Narciso Ibáñez Serrador, que como sabes ellos hicieron en Sudamérica grandes series y trasladaron aquellos temas a la televisión española. Y ahí se forjaron los cimientos de Luis García Chapinal. Qué curioso. Con la televisión como telón de fondo, porque también es cierto que mi padre sí me llevaba al cine de muy pequeño a ver Tarzán, las cosas que proyectaban en las pantallas en sesión continua. Vamos a ver Tarzán, que no conoces Tarzán, que yo he visto a Johnny Weissmuller de joven y tal. Luego eran otros Tarzanes, pero igualmente poderosos, ¿eh? Aquí en televisión gozamos de la serie de Tarzán que interpretaba Ronelli en los años 60. Hacia el año 67 surgió esa serie. Seguía siendo muy pequeño, pero lejos de convertirse en una ficción, se fue transformando en una leyenda para mí. Todo aquel mundo visual tan poderoso, tan significativo, tan lleno de recursos, ya lo he dicho, era la música, los rostros, los planos. Claro, decía, joder, aquí estabas acostumbrado a Estudio 1, que eran obras magistrales, pero era más arcaico. Pero cuando veías una de estas series de televisión estadounidenses te quedabas con la boca abierta, decías, ¿cómo es posible que esto se esté haciendo y que yo pueda verlo? Yo me acostaba, me dormía, pero no me dormía. Pensaba en lo que había visto. Hasta ahí llegaba el cerebro. Y la semana siguiente, ¿cuándo ponen el episodio? Me enganchaba otra vez. Así es como empieza a brillar en la mente de Luis García Chapinal lo anómalo, lo extraño. ¿Notaste en tu infancia alguna presencia? ¿Se te apareció algo extraño vinculado a esto? Ciertamente sí. Pero pasaron algunos años. Ahora estábamos hablando de una edad de 6, 5, 7 años. Aquello sucedió en 1983. Despertando de un sueño, porque yo dormía por la mañana. Si podía, dormía por la mañana,
para evitar la luz del día, porque a mí me sentaba mucho mejor la noche. Siempre fue así. Y en ese periodo aparece en la cama una figura triangular. Era un demonio, no era un alien, porque van a preguntar, ¿eso es una abducción? No. Fue un demonio, más o menos lo puedo retratar de forma similar al Creeper de Jeepers Creepers, de la película de Víctor Salva, para que se hagan los oyentes una idea de lo que yo pude ver en estado de, pues eso, duerme vela. Acababa de despertar de un sueño profundo, pero es que no se marchaba. Era tan... Porque yo pensaba que era una alucinación, pero luego seguía allí, no se iba, y ya opté por decir, haz lo que quieras. Y en ese momento se diluyó. Estaba oyendo a mis padres que estaban hablando en el salón. Digo, como entren ahora, cualquier cosa puede ocurrir, porque es que era muy física la aparición. Ya surgió algo de miedo, pero como estaba acostumbrado y preparado, no tuve demasiado. Lo que sí que le contesté es que hiciera lo que quisiera, en este tono tan calmado. Y como por arte de magia, según llegó, se marchó. ¿Hubo suerte o no hubo suerte? Lo cierto es que me estaban vigilando, seguro. Alguien está detrás de nosotros, Ángel. Alguien. Cuando nos conducimos como nosotros, con esos intereses tan particulares en el género de terror, en la ciencia ficción, en la ufología, porque yo eso lo seguí desde niño igualmente. Luego pasé al ocultismo, que la ufología no llenaba los espacios, pero sí el sendero de la mano izquierda, y más en profundidad las cuestiones relacionadas con el demonio, y ya me volqué totalmente. Pero es cierto que sí tuve una visión que se extendió a lo largo de varios minutos, con lo cual sí que impresiona mucho, porque yo pensé que iba a ser isofacto, pero no lo fue. Aquello no se marchaba de la cama, seguía allí mirándome intensamente, con una mirada fría, o fui elegido. No te puedo decir. Los oyentes sabrán a qué me refiero, y tú igual. Y así es como comenzó el contacto con una experiencia anómala. No he tenido muchas, No he tenido muchas. Sí es cierto que en el pueblo donde voy de vacaciones, Luanco, en Asturias, sí vimos hace unos años una nave nodriza de forma de cigarro, eso sí lo vimos. Era ya tarde-noche. Pero experiencias relacionadas con el mundo de lo demonológico, ahí sí que yo creo que fue la única, de momento, que yo haya tenido percepción de ella. Eso no quiere decir que detrás de mí estén. En función de esto que estás contando, en la medida que fuiste creciendo, ¿cuáles fueron tus primeros pasos en cuanto a investigar o informarte más? Sí. Los primeros pasos yo creo que son similares casi siempre, me imagino, en todos los que se dejan llevar por el impulso de las temáticas ocultas. En el caso de los ovnis, pues fue rellenar cuadernos con noticias de periódicos. Avistamiento en tal sitio. Fenómeno anómalo en la India. Apariciones inquietantes en Nueva York. Y así, poco a poco, rellenando cuadernos con las fotografías de las noticias que yo iba recortando de los periódicos. Pero yo me centraba mucho en el cine de terror. Eso sí que es verdad, Te he hablado de historias para no dormir. Pues eso es lo que sucedía en mi cabeza. Que me embargaba de entusiasmo el ver aquellas escenas, y yo continuaba. El cine de terror ha sido la llama ígnea, que luego me ha llevado al ocultismo del sendero de la mano izquierda. Y los ovnis estaban igualmente ahí, porque de niño, vuelvo a la serie de televisión, se emitió aquí en España The Invaders, los invasores. Acuérdate de la serie de televisión mítica creada por Larry Cohen,
con el gran actor Roy Cines, que encarnaba a David Vincent, el arquitecto que una noche los ve, y a partir de ahí pues tiene que hacerse creíble el discurso del protagonista, y es complicado, porque los invasores estaban entre nosotros. Era aterrador. Estamos hablando del año 67, ya se hablaba de ello. En el cine se habló previamente. Tenemos la ciencia ficción de los años 50, que se exponía con motivo del miedo a la bomba, la humanidad en peligro, las hormigas que han mutado en Alamogordo, fíjate qué argumentos, eran espectaculares. Pero en el caso de los invasores ya se hacía hincapié en que ahí estaban ellos entre nosotros, que se camuflaban entre nosotros. Eso era más aterrador, porque se podían confundir, podía ser un vecino, podía ser un amigo, podía ser cualquiera. Y así es como se va iniciando el proceso. Hablamos ya de un desarrollo cuando tenía 13 años, 13, 14, 15. Luego llegó la radio, pero poco a poco nos vamos acercando a esa evolución tanto espiritual como profesional, porque yo quise unir las dos cosas. Eso era complicado, pero no imposible, porque aquí en España lo consiguieron varias personas. Por ejemplo, Antonio José Alés, que tú conoces, en la radio. El gran maestro de la radio fue Antonio José Alés, en España, que consiguió parar la Gran Vía de Madrid, que eso sí que era difícil, llevando a un paragnosta de la mano. Eso lo hizo una noche. Y las alertas OVNI que hacía, que paraba totalmente la sociedad, un día determinado del año. Convocaba a todas las radios y la gente mirando al cielo, que luego no veían nada, pero el hecho era el poder agrupar a las gentes que tenían esa inquietud. Y eso lo consiguió Antonio José Alés, y en televisión, por supuesto, Fernando Jiménez del Oso con el programa Más Allá, que era totalmente magistral por su manera hipnótica de llenar la televisión, porque no había casi medios. Eran fotos fijas, algún reportaje, pero muy aislado. Y era su presencia, esa barba que tenía, las ojeras, pero él sabía inquietar, él sabía cómo acercar el interés a la audiencia, y lo consiguió en los años 70, un auténtico maestro. Pero los inicios míos fueron esos: recoger información de casuística OVNI. Luego los OVNIs tocaron techo porque ya me cansaban, porque no había forma de evolucionar más. Y entonces llega el diablo, que siempre estuvo presente, el demonio también. En la serie de televisión siempre estuvo alrededor mío, el diablo siempre estuvo. Luego le dediqué más interés, mucho más interés. Y entré de lleno en la demonología, y más adelante en lo que llaman los especialistas el sendero de la mano izquierda, que es donde encontramos el satanismo lavellano, la magia draconiana, el luciferianismo. Poco a poco me iba acercando, pasito a pasito, si os vais dando cuenta. Se fue gestando la semilla. Mencionaste hace un instante el tema espiritual. Tuviste esta aparición, este contacto, como indicaste anteriormente. Mencionaste también recién el tema del camino de la mano izquierda. ¿Sentiste o pensaste en algún momento que alguien desde pequeño hasta ese momento, esa juventud, te fue guiando o te inició o te llevó de la mano sin que lo supieras en este derrotero? Sí lo pensé, Ángel, sí lo pensé. En temprana edad lo pensé. Porque no había iniciación posible en la familia. Ya te he contado que mis padres no estaban en esos temas, ni estuvieron nunca, precisamente. Ha habido casos en los que sí, pero el mío era una excepción. Entonces yo no entendía muy bien la relación. Decía, joder, si en verdad no he sido iniciado,
¿por qué tanto interés? ¿Por qué esa obsesión por esas manifestaciones, esas imágenes, esas escenas o secuencias que me daba la televisión, igual que los libros, que había enciclopedias donde se reflejaba en fotos lo que estoy contando? Entonces ahí, a partir de ahí, yo sí llegué a pensar que había alguna presencia detrás, que seguramente estaba larvando algo dentro de mí, algo que luego se manifestó y se hizo físicamente real, que fue el interés por lo relacionado con el ocultismo. Claro que es una cuestión espiritual. Es una cuestión espiritual y metafísica. Siempre lo ha sido. Y en mi caso, estoy seguro de que alguien está detrás de los hilos. Eso es así. Notamos como una especie de conocimiento mudo del destino que nos va implicando y que nos va introduciendo pues en nuestra forma de ser esas escenas, ese modo de sentir, esa forma de ser. Y así se localiza en la mente y luego se focaliza. Se localiza en el cerebro y tú lo focalizas. Y entonces vas pensando, ¿y si profesionalmente puedo yo dedicarme a esto? Así fue. Costó sangre, sudor y lágrimas, como siempre. Pero te digo otra cosa, si hubiera tenido ahora la oportunidad de volver hacia atrás en una máquina del tiempo, lo hubiera hecho de la misma forma, a pesar del sufrimiento. ¿Cómo surgiste en función a todo esto que me estás contando profesionalmente? ¿Qué pasos comenzaste a dar para llegar a donde llegaste hoy? Pues como yo veneraba en aquel entonces a Fernando Jiménez del Oso y Antonio José Alés, hablamos ya, no tanto de Fernando, porque Fernando Jiménez del Oso comienza más allá en el 76 y se alarga hasta bien entrado en los 80, la serie de televisión, de Más Allá. Y en el caso de Antonio José Alés, pues fue un primo mío. Otra cuestión, otro vínculo que os va a sorprender. Llega un día mi primo Rafa a casa a comer un verano, pues como tantas veces venía. Y aquel día me dice, oye, ¿no has escuchado en la cadena SER el programa de Antonio José Alés medianoche? Digo, pues no lo he oído. ¿Y eso cuándo se emite? A la 1 de la madrugada. Tienes que escucharlo, porque todos estos temas que a ti te gustan los está contando él, con invitados. Además, habla de cuestiones relacionadas con el terror, con narrativa. Se expresa él en la radio, te va a gustar. Entonces yo lo que hice fue escucharlo una noche y ya me enganché. Si hablamos del verano del 79, en concreto ese programa lo tengo grabado, tengo que pasarte copia. Porque tengo un programa grabado en cinta de audio del año 79 donde hablaba de una psicofonía que habían captado en la torre que hay en la Plaza de España, que es un edificio muy alto, eso está en la Gran Vía de Madrid, y una persona se había suicidado. Entonces captaron el mensaje de la que creo que es la única psicofonía auténtica que he podido escuchar. Las demás me dan la impresión de fraude, pero aquella no. Eso está todavía en casa. Lo que no sé si se han desordenado las partículas magnéticas, porque es del 79. Pero yo creo que sí se puede reproducir. Ahí están guardadas, y son reliquias, está todo guardado. Digamos que yo soy una reliquia viviente por el pasado que he querido encorsetarlo físicamente para que no desaparezca. Y una de esas cosas eran las grabaciones de audio. Así empecé, queriendo emular a Antonio José Alés. Y entonces, ¿qué hice? Pues acercarme a las emisoras de radio muy jovencito, pues te hablo del año 85. Le conocí a Antonio José Alés en el año 83. Nos dio la oportunidad de hacer la escuela de parapsicología que tú has escuchado, Ángel, con tanto interés. Fueron momentos muy bonitos, lo que pasa es que no remunerados, pero eran inicios. Y como todo inicio, debe tomarse en cuenta.
y además era con el maestro. Pues él nos dejaba un espacio, grabábamos la escuela de parapsicología tan contentos y se lo entregábamos. Así empecé, y luego llamando a las puertas, a la emisora de la Intercontinental, a la emisora de la COPE, a la emisora de la Comunidad de Madrid, Onda Madrid, hasta llegar años más tarde, mucho más tarde, a Radio Nacional de España, ya en el 2001. Pero ahí ya pasaron muchos años hasta llegar ahí. Sí pude encontrar trabajo en Radio Torrejón, que era un pueblo de Madrid, y ahí sí tuve la suerte de que Fausto Jiménez atendió pues lo que yo quería hacer. Se lo conté, le dejé un guión hecho y dijo, pues si quieres sí, empezamos cuando quieras. Y así fue como sucedió, digamos que los primeros pasos profesionales en la radio. No se pudo en la televisión, aunque sí hice algunas cosas esporádicas, pero sí es cierto que en la radio sí lo intenté a fondo, y a fondo lo conseguí, como ya has visto. Apoyado por el propio Satán, seguramente sí. Vamos, no seguramente, no me cabe ninguna duda, porque hay escollos que hay que salvar, y los escollos se salvaban a última hora. Es que esto le deja a uno perplejo. Luego unes los patrones y dices, claro que hay algo aquí, por supuesto. No lo creerán los que son muy racionalistas, pero sí lo hay. Estamos entrevistando aquí en Alfa Géminis, Canal de Misterio, a Luis García Chapinal, una persona estudiosa del tema esotérico, del ocultismo, crítico de cine de terror, con una amplia y vasta carrera en diferentes medios, ha publicado libros. Realmente una leyenda viva, una personalidad absolutamente seria, en algunos casos controvertida y en muchos casos perseguida, en muchos casos atacada, porque lógicamente quien transita este sendero y quien lo hace de verdad, el camino que tiene que recorrer no le resulta fácil. Vamos a preguntarle varias cosas más. Por ejemplo, si ha sentido miedo en algún momento, porque mucha gente sentiría miedo tan solo de pensar, encontrarse o toparse con ciertas situaciones extrañas que no puede entender o explicarse. Vamos a preguntarle a nuestro querido amigo Luis si sintió miedo alguna vez, pero esto vamos a hacerlo luego de una pequeña pausa. Así que, estimado Luis, te invito a que continuemos esta misteriosa, extraña y llena de esoterismo, de ocultismo, entrevista que estamos teniendo, de la cual estamos disfrutando mucho y absolutamente. Alfa Géminis, Canal del Misterio, un portal de acceso a otras dimensiones. Oyentes del canal Alfa Géminis, un saludo muy fuerte desde España. Me llamo Luis García Chapinal. Os invito a todos a escuchar El Círculo de Leviatán desde iVoox, que es un canal que se centra principalmente en la magia draconiana, el vampirismo, el satanismo y, cómo no, la figura de Lucifer. Os espero a todos. Muchas gracias. Alfa Géminis, canal digital multimedia.
oyentes del canal Alfa Géminis, un saludo muy fuerte desde España. Me llamo Luis García Chapinal. Os invito a leer mi libro Vampirismo entre la realidad y la leyenda. Os espero a todos. Muchas gracias. Alfa Géminis, canal del misterio, un portal de acceso a otras dimensiones. Continuamos en Alfa Géminis, canal del misterio, con esta entrevista. En este caso tenemos a un invitado de lujo, Luis García Chapinal. Él es español, ha incursionado en temas que tienen que ver con el misterio, con los ovnis, con el esoterismo, el ocultismo. Y hoy lo tenemos aquí con nosotros. Hemos hablado ya en el primer bloque de muchos temas que le han tocado en su vida. Y bueno, vamos a continuar ahora. Luis es experto en ocultismo, demonología, cine de terror. Ha trabajado, como indiqué, en muchas radios, pero desde el 2002 en Radio Nacional de España, en una sección específica de cine de terror. Ha hecho 3 programas que son de culto. E incluso en la actualidad tiene, aparte del trabajo que hace para la radio, un podcast en especial donde habla de temas que son muy, pero muy interesantes y de los cuales él nos va a contar dentro de un rato, porque tenemos preguntas pendientes. Y retomando lo que habíamos dejado, Luis, ¿has tenido miedo en algún momento con todos estos eventos y circunstancias que has tenido que vivir? ¿Te paralizó el miedo? ¿Algo te causó miedo? Solo la aparición de la que te he hablado anteriormente. Como fue súbita e inesperada, sí sentí miedo. Luego se relajó el miedo cuando se fue. Pero en cualquier caso, como yo he trabajado con el miedo siempre, literatura de terror, lectura de los grandes autores de terror, Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson, Howard Phillips Lovecraft, Ambrose Bierce, tantos y tantos. El cine de terror ayudó, claro está que sí. Al trabajar con esas energías, para mí el terror es algo que intrínsecamente me toca de lleno. Se va haciendo más luminoso dentro de mí, y al comprender bien la esencia del miedo, el terror ya no me paraliza. Fíjate qué diferencia hay de rechazar el miedo a aceptarlo. Nos puede ayudar mucho el terror como género para luego enfrentarnos a esas situaciones que pueden ser límite, como la que hemos dicho anteriormente de la visión. Pero en la vida real hay otras, y esas las pude, yo creo que, solventar mediante ese estudio del miedo como género. Ese es el apoyo que he tenido toda mi vida. No he sentido miedo más que aquella vez. Y resulta bastante sorprendente que haya sido así. Por eso es importante que las gentes de la Tierra se acerquen al miedo como género. Y de esa manera seguramente que estarán más preparados para asumir otros terrores que nos pueden llegar de cualquier sitio, de una galaxia lejana, de nuestro propio mundo, cualquier cosa. Así es como es.
En tu historia de vida, desde que te amateur, desde que te iniciaste profesionalmente, o quizás desde pequeño, ¿cuáles fueron aquellas figuras que te inspiraron a seguir los pasos que posteriormente diste? Hay figuras literarias, Ángel, como podrás suponer. Las acabo de citar. Parece que te has adelantado al espacio-tiempo. Hay figuras literarias, Bram Stoker, claro está. He citado a Lovecraft. Más modernos, Richard Matheson, Stephen King, no podemos negarlo. Pero ahí están los grandes clásicos de la literatura de terror. H.G. Wells, El hombre invisible, La máquina del tiempo. La isla del Dr. Moreau, que tanto miedo nos dio, en las versiones cinematográficas, que son varias, de las cuales yo creo que la más acertada fue la de Don Taylor con Burt Lancaster y Michael York. Eso respecto a la literatura, sí, me dejo a muchos en el tintero, desde luego. Y en la televisión y en el cine, ni qué decir tiene. Podríamos empezar y no acabar. El cine de terror que nace en Alemania, Murnau, Alvin Grau, Enric Galeen, los grandes cineastas que crearon esas sombras que entraban directamente en nuestra psique y ya no se marcharon nunca. Y es el caso de Nosferatu, por ejemplo, que más es una película naturalista que expresionista. Pero ahí estaba el conde Orlok, esa figura amenazante, con esos colmillos largos que le entresalían del labio superior. Esas sombras, esas imágenes, entraron de lleno en el inconsciente colectivo, y en el mío, cómo no. Y hay muchos más ejemplos. Podemos hablar, sí, de la Universal, los grandes directores Todd Browning en Drácula, James Whale en Frankenstein, esas imágenes expresionistas que ya estaban en el cine norteamericano en los años 30, porque muchos emigraron, ya lo sabes, estos cineastas, y se asentaron en Estados Unidos. No es el caso de Todd Browning, que era de Kentucky, pero fíjate la obra maestra que dirigió Drácula, aunque se la masacraron en producción. Él concibió otra cosa muchísimo más ominosa en Drácula que lo que luego salió en pantalla. Pero claro que me inspiró. Me inspiró el cine mudo alemán, que es el inicio del género de terror. Me inspiró la Universal, que es la continuación del género. Y claro está, en los años 50 finales, la Hammer Films, con el color, porque ya veíamos la sangre en color, pero no importaba. Los grandes decorados, las interpretaciones de Christopher Lee y Peter Cushing, absolutamente magistrales, antológicas, la dirección de Terence Fisher, la música de James Barnard, que estaba presente en muchas de aquellas obras maestras, Drácula, por ejemplo, el propio Frankenstein, las continuaciones que se hicieron, los mitos, ritos y arquetipos que quedaron patentes en aquella cinematografía, y al cine de terror moderno. Y que decir tiene que ahí está William Friedkin con El Exorcista, que sigue siendo la obra cumbre del género de terror, desde mi punto de vista. Nunca se ha llegado a una esfera tan alta, tan elevada, como con El Exorcista, La profecía de Richard Donner. Esos son los que influyeron en mi vida particular. Todos aquellos autores, tanto escritores como directores, creadores de sombras los llamaría yo, de universos imposibles. Pero eso es lo que finalmente dejó el pozo dentro de mí. Y con esa fórmula, al final, me dediqué a lo que me dedico hoy, a narrar en radio esas historias, algunas de ellas relacionadas, como tú sabes, con el ocultismo del Sendero de la Mano Izquierda. Dijiste recién
esos mundos imposibles, pero en algún momento esos mundos imposibles en tu vida pasaron a ser realidad. Y de hecho, te han marcado, te han forjado. Y te pregunto entonces, mi querido Luis, ¿cómo ha afectado tu vida la atracción en estos temas, la relación con el esoterismo, el ocultismo, el terror? ¿Y cuándo y de qué manera has sentido el llamado de estas fuerzas ocultas? La llamada de esas fuerzas tenebrosas y ocultas llegó desde muy pequeño. ¿Cómo ha afectado mi personalidad ese universo? Al 100%. Pero lejos de convertirse en un trastorno, se convirtió en un placer. Esa es la metamorfosis, con lo cual yo estoy muy contento del camino emprendido, tanto si lo elegí yo como si me lo insertaron otros. Eso habría que discutirlo, pero claro que afectó mi vida totalmente, mi vida personal y la vida de los demás, porque si bien en casa pretendían que yo fuera un bancario, me negué en absoluto y seguí caminando por el sendero de lo inexplicable. Entonces a ellos les parecía eso una marcianada. Este hombre se va a equivocar. Equivocado o no, continúe el tránsito y hasta hoy. Y sí es verdad que afecta a la vida particular, cambiándola y transformándola al 100%. Eso es verdad. Pero si tú estás de acuerdo con esa vinculación, entonces no hay nada de por qué preocuparse. Esa es la diferencia. ¿Qué enemigos has tenido por incursionar en estas temáticas? Del gremio muchos, como podrás entender. Bien por la envidia, bien por la competitividad, bien porque se hace una cosa que nadie hace, que es el dramático, y eso es verdad. Sí lo inició Antonio José Alés, que fue el maestro, y hubo un periodo que se detuvo, el género se detuvo ahí. Sí es cierto que en Radio Nacional de España se hacían dramáticos con el cuadro de actores de aquel entonces, que era un cuadro magistral, en el cual podíamos encontrar a gente de la talla de Roberto Cruz, Luis Alonso Carrasco, esos fijos, pero luego podían llamar a otros. Narciso Ibáñez Menta podía intervenir. Enemigos, en todo caso, que intentaron mancillar el camino labrado, a veces consiguiéndolo, pero sin terminar de hacerlo al 100%. Y esa ha sido la suerte. Por eso digo que detrás de mí debe haber algún apoyo espiritual, porque si no hubiese sido imposible una guerra tan larga durante tanto tiempo. El caso es que es estimulante. Hablaste de una guerra tan larga. Hablamos de enemigos. ¿Qué precio tiene que pagar Luis García Chapinal, o ha tenido que pagar, por seguir este sendero, ya sea en la vida personal, en sus afectos, trabajo o lo que fuere? El precio de la crítica, el precio de la presión, perdón, el precio de la incomprensión, el precio de la negación. Estoy hablando incluso de familiares, es complicado. Tienes que tener una personalidad muy fuerte para defenderte de esos ataques, porque son continuos y no ceden. Ese es el peligro. Pero si tú has construido bien tu personalidad, puedes sobrevivir, como me ha ocurrido a mí. Eso sí es verdad. Son ataques inexplicados, furibundos. Yo creo que se asientan en la envidia, en el desprecio, en que hay alguien que sabe cuál es su camino y otros no lo saben, y entonces ya hay
llega a un roce de forma continua. Se instala la incomprensión, la violencia, el desprecio. Pero al final, con la personalidad bien trazada y los argumentos bien estructurados, no es que se diluya, lo contrario, pero puedes proseguir. Y eso es lo importante, no dejar que la estela te venza, la estela del desánimo. ¿Te arrepientes de algo de lo que hayas hecho? No me arrepiento de nada, porque yo lo elegí, o otros lo eligieron por mí, en cuyo caso la circunstancia es la misma. Yo nunca rechacé esto. A mí me gustaba encontrarme con esos monstruos en la pequeña y gran pantalla. Los entendía y me sobrecogían. Y como eso era bueno para mí, yo seguí el impulso, sin rechazarlo. Entonces ese creo que es el camino y la única posibilidad. La personalidad tuya, afianzarla y continuar con el camino, con la evolución espiritual, como quieras llamarla. Ahí está. No me arrepiento de nada, absolutamente. Es más, si me dieran una máquina del tiempo para poder viajar al pasado, volvería a hacer exactamente lo mismo que hice, a pesar del sufrimiento que conllevó. ¿Qué cosas hubieses querido realizar y no se te dieron o no te atreviste a hacer? Las que nos quedan por venir. Las anteriores ya están bien hechas. Ahora nos falta un tramo. Esto va por episodios, como la serie de televisión. Una serie de televisión que dura una temporada, 26 episodios, casi siempre en Estados Unidos. Cada episodio es una vida, más o menos. Nos queda mucho por ver. Nos queda mucho camino por recorrer. Nos quedan por sentir muchas vivencias. Muchas serán malas, otras serán buenas. No hay que desfallecer. Eso siempre es así. Es más, el mago se caracteriza por la fuerza de voluntad y por la rebeldía. Ya lo dijo Aleister Crowley y otros muchos. Por tanto, la base es esa. No caer en desgracia por la dejadez, o por la bulía, o por la desesperación, o por la ingratitud. No importa, hay que continuar. Por eso volvería a hacer lo mismo. Y no me arrepiento absolutamente de nada. En tu contacto con el esoterismo, con el ocultismo, y con todas estas experiencias que no cualquiera puede enfrentar o concebir. A tu entender, ¿cuál fue la experiencia más impactante que te ha movilizado, que te ha aterrorizado, que te ha inquietado, que te haya tocado vivir en el terreno del ocultismo? La visión de aquel demonio en el lecho. Yo creo que eso abrió la puerta a lo que vino en el futuro. Estaba destinado a vivirlo y estaba conducido a explorar los mundos ocultos, lo que está al otro lado, el abismo sin fin, los universos paralelos, lo que hay en el cosmos frío y distante. De eso nos habló el gran maestro Howard Phillips Lovecraft. Por lo tanto, esa primera experiencia es la que yo creo que más me marcó. Luego sentir miedo, no. Yo creo que a partir de ahí, por nada. Efectivamente. Una vez que se tiene esa experiencia,
luego lo demás se convierte en terreno poco resbaladizo, aunque lo sea en parte. Si una situación como esta que comentaste, en donde apareció ese ser, volviese a ocurrir, se te volviera a dar, ¿le preguntarías algo? ¿Cómo actuarías? Le preguntaría por qué regresó. Le pondría en situación sobre la fecha en la que vino hace años. Y volvería a reflexionar sobre lo mismo. Haz lo que creas conveniente. No cambiaría la pregunta. Y así sería. Luis García Chapinal, volviendo al presente y proyectándote al futuro inmediato, ¿qué proyectos tienes? Proyectos de los cuales ya uno es real. Y es estas entrevistas que estamos haciendo, proyectos de entre los cuales cabe destacar el Círculo de Leviatán, que es un canal que hemos abierto en iVoox, centrado en el luciferianismo, en el satanismo, en la magia draconiana, en la magia en general, que es lo que los oyentes estaban pidiendo. En YouTube próximamente también se reflejará a lo mejor un canal donde continuaremos con esa brecha iniciática del mundo del oculto. Quedan muchos caminos por recorrer, Ángel. Esos son los proyectos. Quizá la televisión, tendremos que probar. Las puertas se abren, unas se cierran y otras se abren. Y mientras unas se abren, otras se cierran, pero se vuelven a abrir. Mientras haya vida y esperanza. Luego ya tendremos que pensar en prolongar la existencia sin límite, como hacen los vampiros. Pero eso ya es una cuestión más compleja. Es un elixir más difícil de conseguir. Pero mientras lo permitan las fuerzas y la carcasa, seguiremos en ello. En intentar ofrecer el mundo del oculto a los espectadores, a los oyentes. Esa es la misión que me encomendaron y es la que debo de seguir trazando. Hablando del tiempo, de las figuras del pasado, mencionaste muchas. La que más viene a mi mente, Lovecraft, H.G. Wells, entre otras. Y si pudiéramos acceder a la máquina del tiempo o al túnel del tiempo, el que más te guste, y fueras un testigo en un futuro de esas nuevas generaciones, ¿cómo te gustaría que esas generaciones te recordasen con relación a todo lo que has venido haciendo? Ángel, me gustaría que me recordasen sobre todo por el hombre que sentía entusiasmo con lo que contaba. Con eso estaría satisfecho. Porque si entendieran eso, los futuros jóvenes emprenderían la misma búsqueda que yo, seguramente. A los jóvenes y no tan jóvenes, o a los niños quizás, porque la forma de difusión que estamos haciendo llega a todas las edades. ¿Qué les dirías? No os dejéis influir por las malas recomendaciones, porque luego hay un problema, y es que el futuro ya no se puede mover, ni siquiera el presente. Y una vez que se ha tomado una dirección no se puede volver a la anterior. Eso sí que es un inconveniente. Hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando se decide, ya no se puede volver atrás. Y si decides un camino equivocado, el regreso es imposible o muy difícil.
Por eso les daría un buen consejo que yo nunca doy, pero en este caso sí. Seguir la estela de aquello que amáis, que os gusta, y hacerlo. Que no se dejen manipular por ninguna opinión, ni siquiera de sus padres, porque están muy cerca de ellos y pueden caer en la trampa. Aquellos oyentes o personas que vean este video en nuestras redes sociales, ¿qué tienen que hacer para dar con la obra de Luis García Chapinal? ¿Cómo pueden ubicarte de tus libros? ¿Cuál es el que esté a la venta? Como para que la gente pueda conocer tu obra. Y hablaste del Círculo de Leviatán. Bien, la gente, ¿cómo tiene que hacer para acceder a poder escuchar esas propuestas? En propuestas de radio, que ahora mismo son 2 en concreto, acercarse a iVoox, y ahí tienen la opción de escuchar, por una parte, Sangre sobre la Tierra, que sigue estando en el canal de Radio Nacional de España solo en podcast, y pueden acceder a ese programa igualmente en iVoox. Y en el caso del Círculo de Leviatán, acercarse a iVoox para escuchar el espacio radiofónico de carácter semanal, igual que el otro, Sangre sobre la Tierra. Y en el caso de los libros, pues Reediciones Anómalas hizo la edición hizo una reedición de una edición anterior, que es la que está ahora mismo en circulación, Vampirismo entre la realidad y la leyenda, de Barazote, Reediciones Anómalas. Ahí es donde pueden o bien pedir por Amazon el libro los oyentes, o bien solicitarlo a través de la editorial Reediciones Anómalas. Ese es el trabajo que actualmente estoy desempeñando. Vendrán más cosas, pero atenderemos al destino y al futuro. Magnífico, Luis. Te agradezco tu tiempo, la gentileza de habernos concedido esta charla, y invito a toda la video audiencia a que se contacte con la obra de Luis García Chapinal, un referente del terror, de lo esotérico, del ocultismo, una persona sumamente formada, seria y muy culto en lo que promueve y lo que profesa. Realmente es para no perdérselo. Simplemente compruébenlo por ustedes mismos. Luis ya dio las formas de conectarse con él con relación a su obra escrita o los podcasts, y es una opción que vale ser escuchada. Luis, nos vamos despidiendo, te agradecemos tu tiempo, como dije, y si querés agregar algo más en estos minutos que nos quedan, el espacio es tuyo. Ángel, ha sido una entrevista muy entrañable y muy profesional. Yo agradezco tu persona, tu forma de ser, y el haberme dado la oportunidad de acercarme, como ya he dicho al principio, a los oyentes del gran país que es Argentina, como a tantos países de Sudamérica. Y no será la última vez que nos veamos, ni que hablemos. Así es que muchas gracias a todos los oyentes sudamericanos por escuchar, por seguir narraciones de tipo ocultista, los programas que yo he venido dando. Me he esforzado mucho, no sé si ha sido lo suficiente, pero no he podido dar más de sí. Lo agradezco desde luego de corazón a todos vosotros. Luis García Chapinal, gracias por haber estado en Alfa Géminis, canal del misterio, y simplemente te recordamos que esta es tu casa y que todas las veces que desees
Las puertas están abiertas para vos. Y así será, Ángel. Muchas gracias, que seguramente pronto nos volveremos a ver para charlar y para afrontar estos temas tan complejos, tan controvertidos y tan apasionantes. Un abrazo muy fuerte para todos vosotros. Gracias por estar. Muchas gracias a ti, Ángel.
Alpha Géminis. Canal del Misterio. Un portal de acceso a otras dimensiones.